Saludos y bienvenido al canal. Y hoy estaré hablando sobre las monedas de prueba. He hablado de este tema en otros videos, pero hoy estaré hablando de las diferentes tipos de monedas de prueba, los de Proof. Si usted todavía no se ha suscrito, le digo que es completamente gratis y ayuda muchísimo al canal. Y no se olvide de activar la campanita para que le notifiquen cada vez que coloco un nuevo video. Ahora vamos a aclarar que la forma de producción de las monedas en circulación, o sea, las monedas que se preparan para el comercio de día en día, son completamente diferentes su producción. Y esto lo digo para los numismáticos principiantes. La forma en que se hace una moneda del comercio de circulación no es la misma de la forma que se hace de la moneda de prueba. La moneda de prueba, la forma en que lo acuñan es mediante un proceso de acuñación especial de alta calidad para producir moneda, especialmente para coleccionistas. Las monedas de prueba modernas a menudo tienen campos en forma de espejo. Y cuando digo campo es la parte lisa de la moneda. Y también van a encontrar algunas monedas de prueba que son esmerilados. Las monedas de prueba acuñadas antes de mediados del siglo XX a menudo se distinguen solo por sus superficies de alta calidad. En todos los casos, el término prueba, prove, siempre se refiere a un tipo de moneda o la forma en que se produjo. Sin embargo, los coleccionistas de monedas y los numismáticos califican las monedas proof. Ahora, ¿son más valiosas? Sí, son más valiosas que las monedas que están en circulación. Y quiero aclarar este punto. No estoy hablando de monedas que tienen errores o variedades circuladas o no circuladas que pudieran tener más valor que cualquier otra moneda de prueba. Recuerden que el valor dependerá del grado o condición de la moneda, el tipo de moneda que sea, el mintage. Y cuando digo mintage es cuánto se produjo en la casa de la moneda, los errores que se encuentren en una moneda, las variedades, etcétera, etcétera. Tengan en cuenta que hay personas sin escrúpulos que tomarán una moneda normal de bajo valor y la pulirán mecánicamente para darle superficie de espejo. Luego intentarán pasar estas monedas alteradas como monedas de prueba. Si no está seguro de si la moneda es proof de prueba o no, en comparación con una moneda de prueba conocida de un juego o un set de prueba o una que se encuentra en un titular certificado, les recomiendo que vayan a un profesional para que lo analice personalmente con sus buenas herramientas, su buena lupa. Empecemos hablando de una moneda contraste de camafeo. La diferencia en los dos lados acabados que ves en una moneda proof se conocen como contraste de cambio. Y las monedas de prueba pueden mostrar una diferencia en el acabado cuando las monedas tienen un acabado mate y los campos presentan una superficie reflejada como espejo. Los trabajadores de la Casa de la Moneda logran el contraste del cambio puliendo las planchas, los planchet, antes de acuñarlas para eliminar cualquier imperfección de la superficie. Pulen la plancha haciéndola girar en un barril giratorio con un pequeño metal de acero inoxidable. Y la fricción con el metal de acero pule la superficie de la plancha y suaviza las imperfecciones. Una vez pulida, estas planchas se lavan en una solución especial para eliminar cualquier contaminante extraño de la superficie. Pero hablemos ahora de las matrices de monedas especiales. Los troqueles de moneda que se utilizan para acuñar las monedas proof se fabrican especialmente para resaltar los detalles
Dado que el área elevada de una moneda está empotrada en el dado de moneda, el campo es la superficie más alta del dado. Este proceso permite a los técnicos de la Casa de la Moneda impartir una superficie esmerilada en el área empotrada del troquel y luego pulir la superficie del campo. Cuando la plancha especialmente preparada se acuña con el troquel para la moneda de prueba, entonces se muestra el diseño esmerilado y junto con el área liso que se llama campo y que exhibe cualidades de espejo. Es verdad que sería perfecto verlo personalmente para un entendimiento mejor. Ahora, se sabe que al principio de la historia de la Casa de la Moneda de los Estados Unidos, los trabajadores de la Casa de la Moneda, ellos fabricaban troqueles de monedas proof a partir de troqueles originalmente destinados a producir monedas de acuñación empresarial. Y el proceso comenzaría sumergiendo la cara del dado en una solución de ácido. O sea, el ácido eliminaría trozos microscópicos de metal de la superficie del troquel. Y este proceso dio un efecto escarchado en toda la superficie del dado de monedas. Ahora, los trabajadores de la Casa de la Moneda, ellos luego pulirían el dado, ya que los puntos más altos del dado serían los campos. Y el pulido impartiría un acabado similar a un espejo en el campo, mientras que las monedas tendrían un acabado mate. Por eso es que ven tantas monedas de proof, de prueba, que son diferentes. El tipo del diseño y de la forma en que este acabado termina. Y el proceso de acuñación moderno requiere que los troqueles de moneda proof se producen por separado. Solo se seleccionan los troqueles de moneda con el mejor detalle posible con un proceso mecánico, que es lo que ahora mismo se utiliza, puliendo los troqueles a una superficie similar a un espejo. Y bueno, ya luego los técnicos de la Casa de la Moneda cargan los troqueles de monedas en una máquina que se usa una computadora y un láser para impartir el acabado mate a la superficie del troquel de moneda. Ahora podemos comprender el por qué son más valiosos estas monedas de prueba, ¿verdad? Porque son más trabajosos y deben de tener mucho más cuidado a la hora de preparar este tipo de moneda. Aunque tal vez se pregunte por qué no todas las monedas proof de Estados Unidos muestran un contraste cambio. Y les cuento que antes de 1971 la Casa de la Moneda de los Estados Unidos usaban un proceso diferente al que se usa hoy en día. Y un dado de moneda que se usaba para producir monedas de prueba se sumergía en una solución ácida. Y este proceso grabó toda la superficie del dado con un efecto escarchado. Ahora, el fabricante de troqueles llevaría el troquel de monedas a una máquina pulidora que solo pulía la superficie más alta del troquel. Esto produciría el campo similar a un espejo de la moneda. El acabado esmerilado de la moneda era muy delicado y no solo los primeros cientos de monedas proof producidas con estos troqueles exhibieron el efecto de contraste de cambio esmerilado. A medida que los trabajadores de la Casa de la Moneda fabricaban monedas adicionales con el mismo juego de troqueles, pues la intensa presión del proceso de acuñación de las monedas desgastaba el delicado efecto escarchado del troquel. Y esta fricción dio como resultado monedas que parecían espejos en el campo. Y estas monedas se conocen como pruebas brillantes. O sea que muchas de estas monedas de prueba no van a ver nada esmerilado ni cambio. Va a ser completamente brillante y se ven preciosas. Y hoy en día la producción de monedas de prueba modernas emplean un proceso especial que permite al técnico de la Casa de la Moneda congelar áreas específicas de la moneda de forma selectiva. Entonces la matriz de monedas que se utilizan para producir monedas de prueba se pulen primero a una superficie brillante reflejada.
Y luego el técnico carga el dado de monedas en una máquina que está controlado por computadora y usa selectivamente un láser para congelar esas áreas, como había mencionado anteriormente. Y qué interesante, ¿verdad? Todos estos puntos. Recuerden que tengo más de 800 videos completamente numismáticos y es posible que le interese algún tema particular. Así es que lo invito para que haga una búsqueda de estos diferentes temas. Y bueno, mis queridos amigos, hasta aquí es mi video. Espero que haya sido de su agrado y si es así, agradecería un like, un dedito arriba, que comparta mi video en sus redes sociales y nos vemos hasta el próximo video. Cuídense mucho. Bye.